Hace más de 40 años que Naciones Unidas institucionalizó el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, la conmemoración ya había tomado cuerpo mucho antes, en 1911, y con una ligera variación, el 19 de marzo. Los movimientos reivindicativos por una igualdad a todos los niveles se suceden hasta nuestros días, en los que la norma aún se esfuerza por regular la tradición patriarcal de una sociedad cada vez más diferente a la de aquellos primeros días. Coincidiendo con el 8 de marzo, nos hemos comprometido a tomar el pulso a la igualdad de género y para ello nos hemos centrado en un municipio, Ingenio. El 8 de marzo es una fecha para reivindicar, pero también para reflexionar. En este reportaje vamos a dar voz a mujeres que ocupan diferentes sectores dentro de la sociedad. Ello nos permitirá obtener datos que finalmente nos dé una visión global de la posición y de la situación de la mujer a estas alturas del siglo XXI. Hemos empezado nuestro recorrido por la Concejalía de Igualdad en el municipio de Ingenio. Aquí nos esperan una abogada y una psicóloga. Eva, la situación de la mujer a lo largo de los últimos años, los últimos 20, 30 años, ha cambiado considerablemente. ¿En qué puntos destacaría usted que se ha notado más ese cambio? A ver, es verdad que a nivel legislativo, a partir de la Constitución española, en el artículo 14, reconoce la igualdad, ¿no?, efectiva de los individuos, y tenemos una legislación incluso también específica, la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva del 2007, a nivel también de la comunidad autónoma tenemos la Ley 1/2010 de igualdad, y efectivamente la igualdad formal existe, pero todavía queda mucho camino de recorrer para que sea una igualdad efectiva, ¿no?, que realmente lo veamos en nuestro día a día. La Constitución española ya es mayor de edad desde hace bastante tiempo. ¿Ha conseguido desarrollarse toda esa normativa? Como por ejemplo usted citaba el artículo 14. ¿Se ha desarrollado convenientemente para conseguir esa igualdad? ¿Todo lo formal que querríamos que fuera? No, todavía no existe de todas maneras lo vemos, ¿no?, hoy en día, supuestos de víctimas de violencia de género, la brecha salarial, la diferencia de salarios entre mujeres y hombres ocupando el mismo puesto, temas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, los permisos de paternidad, las excedencias por el cuidado de hijos, mayormente el trabajo en precario, trabajos a media jornada, sobre todo lo ocupa en esta situación las mujeres. Todavía queda mucho camino por recorrer para lograr esa igualdad realmente real y efectiva. ¿Se ha modificado el Código Penal para dar cobertura a la violencia de género? ¿Se ha hecho de manera suficiente? Realmente la ley no nos podemos quejar, pero es verdad que la ley necesita una dotación presupuestaria y personal, y en estas son ya temas muchas veces también de políticas y que se crea y que la gente que lo conozca lo aplique, porque realmente estamos hablando de una aplicación de la ley que podría ser perfecta, pero también hay que cambiar, ya le digo, también la ley la aplican personas, y esas personas también tienen que reflexionar y cambiar hábitos, costumbres y valores, ¿no?, que nos han educado en un patriarcado, ¿no? Entonces tenemos que cambiar todo ese tipo de sobre todo base es la educación. Vemos leyes que indican que debería existir una paridad, por ejemplo, a nivel político. Sin embargo, sabemos que prácticamente las mujeres diputadas no llegan a un 40% de la totalidad del hemiciclo. Ni el tema político, ni siquiera también en los consejos de administración del IBEX, de las empresas, ni en los consejos superiores de deporte. Todavía queda mucho camino por andar y escalar, porque precisamente también hay que complementarlas con unas políticas de conciliación laboral y familiar para que las mujeres puedan ocupar esos puestos y no sea incompatible con una maternidad para quien desee ser madre, porque también está en el legítimo no ser madre, y también remover esos obstáculos, ¿no?, para esas mujeres. Es curioso, pero las mujeres cuando quieren acceder a un puesto de trabajo, en esa entrevista de trabajo se les hace preguntas como, por ejemplo, si está casada, si está embarazada o si cree que pudiera estarlo, o
tiene previsión de estarlo en pocos meses. Esas preguntas no se hacen a los hombres. No, y ni debería hacerse ya a las mujeres. Eso es una discriminación total y no son ni legales. Pero claro, se podían denunciar. ¿La ley cubre ese tipo de cosas? Las mujeres están informadas, la gente se preocupa por informarse de ese tipo de cosas porque las empresas continúan incumpliendo. Lo que pasa es que existe, bueno, estamos en una sociedad como muy sobreinformada, pero realmente hay tanta información y sobreinformación que muchas veces nos confunden, ¿no? Y realmente yo creo que las empresas son conocedoras, pero no lo quieren aplicar, y realmente luego existen unas precariedades, unas crisis económicas, y muchas veces pues hay personas que por vulnerabilidad pues no acceden a responder a lo mejor a ese tipo de preguntas porque necesitan un puesto de trabajo, por miedos o lo que sea, pero realmente son preguntas que no son legales y son denunciables totalmente. Una discriminación. Usted como mujer y como abogada, ¿se ve limitada muchas veces con la ley en la mano? A mí, yo particularmente no he tenido suerte, ¿no? Me refiero a la hora de asesorar a la hora de asesorar, muchas veces sí que tengo que pensármelo, muchas veces por la situación económica, situación de gran vulnerabilidad social, con hijos, entonces muchas veces hay que valorar los tipos de recursos, porque es verdad que estamos un poco en una situación, sobre todo de recursos de habitación, ahora mismo ese mercado de casas que no existen, no son muy caros, ¿no? El problema ahora mismo de esos alquileres superiores, entonces muchas veces las mujeres se ven muy limitadas porque además optan a trabajos de media jornada, realmente no puede cubrir necesidades básicas de comer, vivir y muchas veces sí se ven limitadas. ¿Por qué optan a trabajos de media jornada? Para conciliar, para el cuidado de los hijos y de las hijas. Seguimos con la pescadilla que se muerde la cola. Sí. Abogada, muchísimas gracias. Muchas gracias. La legislación, sin embargo, no parece tener todas las cartas para jugar la partida en igualdad. La psicología conforma la otra cara de la moneda, oculta, tal vez, por la mezcla entre normativa y costumbre. La norma está claro que determina las condiciones que se establecen para cada convivencia, pero ¿quién establece la norma? ¿Hasta qué punto la psicología influye en el perfil que tiene en realidad cada sociedad? Esperamos que la psicóloga nos lo aclare. ¿A partir de qué edad no tiene vuelta atrás? Yo creo que la inculcación de los roles es desde que nacemos. Ya vamos aprendiendo, ya vamos creciendo con una manera definida de cómo será tu vida. Y esto es lo que nos marca tradicionalmente, ¿no? Esto tiene una serie de efectos en nosotras, ¿no? Porque hay una presión social, pero también nosotras mismas hay una presión individual para ejercer ese tipo de rol que se nos inculca. ¿Qué ocurre cuando llega la etapa de la adolescencia? Porque generalmente vemos que el adolescente se rebela, quiere romper con todo y quiere tener manejar su propio destino. Pero ¿hasta qué punto le influye la psicología social? Porque también estamos asistiendo a una involución, por llamarlo de alguna manera, en la que vemos como los jóvenes adolescentes ejercen una situación de preponderancia y una posición dominante sobre las mujeres adolescentes que asumen también ese rol de mujer sumisa que acata las órdenes del hombre. A ver, los adolescentes viven en la sociedad y ellos son un reflejo de lo que hay en la sociedad. ¿Son más vulnerables? Están en pleno crecimiento, son como esponjas donde reciben de fuera, es la etapa evolutiva donde haces más caso a lo que pasa afuera que dentro de casa. Pero no olvidemos que hemos sido educados dentro de casa, es decir, que esos roles están ahí, están en mí misma, pero también están en la sociedad que me marca, ¿no? Una serie de cosas, de condicionantes. Claro que hay roles machistas que se traducen en las relaciones. Estamos hablando de una etapa donde se empieza a dar la relación con el otro y donde eso cobra mucho más importancia. Toda la carga cultural que yo traiga, eso se va a traducir ahí. ¿Los adolescentes son machistas? Sí, si la sociedad es machista, los adolescentes son también machistas, tanto hombres como mujeres. ¿Qué pasa hoy día? Que hay una forma de control que antes no existían. Hoy día tenemos las redes sociales, que son otras maneras de relacionarnos y que llevan a un mayor control de la otra persona. Los adolescentes te dicen cosas como yo le doy mi contraseña a mi pareja y mi pareja me da sus contraseñas. Es decir, nos controlamos mutuamente. Pero no olvidemos que detrás de eso hay una relación de poder-sumisión de uno sobre otro, donde las mujeres nos llevamos la peor parte.
Ha habido un avance en la mujer en cuanto es cierto que nos hemos incorporado al mundo laboral y profesional. Esto también nos ha traído una serie de consecuencias, la doble jornada. Llegamos a casa del trabajo, pero seguimos asumiendo toda la tarea doméstica y de cuidadoras de las personas dependientes. Esto tiene un efecto psicológico y emocional, una sobrecarga psicológica y emocional sobre nosotras. Las mujeres padecemos mayor depresión y también mayores accidentes en el hogar debido pues, a esa sobrecarga, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando vemos expresiones como la supermujer y la supermadre? ¿Se nos sigue configurando para traer hijos al mundo? Porque hay mujeres que deciden pues no ser madres, pero y parece que se las mira de otra manera diferente. Incluso existe ese estatus social que tiene la mujer casada sobre la mujer soltera o la mujer madre sobre la mujer que no lo es. Estamos hablando evidentemente de perfiles sociales. Claro, como tú dices, depende del ámbito, ¿no? Depende de si vives en una zona rural o en una zona pues mucho más habitada o más de ciudad. Pero seguimos reproduciendo esos roles. Se sigue pidiendo a las mujeres que cumplamos ese rol reproductivo, un rol de crianza, un rol de cuidado de las otras personas y por supuesto que sigamos teniendo hijos, etc. Esto está cambiando. Hay muchas mujeres que hoy día deciden no ser madres. Hoy día ya podemos decir pues, que no es una llamada genética, es ya una decisión personal, pero no todas las mujeres tienen esta opción. Depende de donde tú estés, pues tendrás más opciones para poder decidir o no. ¿Por qué una mujer vive una relación de pareja muy diferente en general a como la suele vivir un hombre? ¿Por qué cuesta más abandonar a esa persona aunque te someta y no te deje vivir? Por el rol, porque este rol de cuidadora, de tener que siempre estar pendiente de lo que el otro quiere, de lo que el otro necesita, me hace pues someterme mucho más. Cuando piensas que tu rol es ser más comprensiva, más compasiva y tener que cuidar más a los otros que a ti misma, pues te olvidas de ti. Es esa esfera personal de cuidado que nosotras no tenemos. ¿Qué ocurre en el puesto de trabajo donde se pide una demostración de talento superior en muchos de los casos? Bueno, porque ahí vemos, se explicita mucho más pues esa desigualdad, ¿no? Tenemos mujeres tenemos datos de que las mujeres estudiamos más hoy día, hay mayor índice de población femenina en las universidades que masculinas, es decir, también tenemos datos donde el rendimiento, es decir, a nosotras se nos pide casi siempre el doble de esfuerzo para llegar a los mismos objetivos que se le puede pedir a un hombre, y eso está constatado con datos. Bueno, pues eso es la superwoman que tú hablabas antes, ese es el doble esfuerzo que nos toca hacer, ¿no? Y sin quejarte. Y a eso va añadido, y esto también viene con esta sociedad, todo lo que tiene que ver con la estética, con el cuidado físico y personal que debemos de cumplir, el canon que debemos de cumplir de belleza las mujeres, ¿no? Tienes que ser la perfecta a nivel físico, pero también tienes que serlo a nivel de capacidades, ¿no? Tienes que esforzarte el doble. Los roles adquiridos parecen ser los principales responsables de la lentitud con la que predican los cambios sociales. El acceso de la mujer a determinados puestos de la vida de un país escriben una historia de invisibilidad que atañe a todos los sectores. El acceso de la mujer a la política, aún en la época democrática, no ha sido precisamente de la noche a la mañana. Pero no nos encontramos este aspecto solamente en el ámbito político, también lo vemos en la elección de determinadas profesiones o incluso en el acceso a determinados cargos dentro de las empresas. A nadie se le esconde, sin embargo, que los profundos cambios sociales se gestan desde un primer momento a través de la norma. Por eso hemos también querido hablar con la responsable del área de igualdad, en este caso en el Ayuntamiento de Ingenio, Elena Suárez. Elena, a la mujer le ha costado un poquito entrar en política desde que se estrenara la época democrática.
las cosas han ido evolucionando, pero hay que ver que, por ejemplo, en las fotografías que aparecen aquí en este salón de pleno, la primera, en este caso, segunda legislatura, había una sola mujer. Sí, sí, efectivamente, estamos hablando del año 83. Evidentemente, la evolución histórica, en tanto que la mujer se haya incorporado en el ámbito político, al ejercicio de la función pública, del ejercicio político, ha sido algo muy lento, ¿no? Igual que, desgraciadamente, todos los avances en los que la mujer en cualquier ámbito de su vida ha evolucionado, ¿no? La historia nos dice que las mujeres hemos estado no solamente invisibilizadas, que porque en esa época seguramente había muchísimas mujeres, somos la mitad de la población mundial, ¿no? Pero no se nos ha dado la misma oportunidad que en este caso a los hombres para demostrar aquello de lo que somos en igualdad de condiciones capaces, ¿no? Y yo creo que lo hemos demostrado. Hoy en día a nadie se le ocurre pensar que una mujer no puede acceder en igualdad de condiciones con todo el proceso normativo que nos ampara, no solamente la Constitución española, sino toda una serie de leyes que después de la Constitución se han desarrollado, como la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que además insta a las administraciones públicas no solamente a la obligatoriedad de que hayan listas paritarias, sino a propiciar y a fomentar que en la vida política, en la vida pública, también se den oportunidades a mujeres, ¿no? Evidentemente hay una evolución y así lo vemos en esas fotos, ¿no? Hasta el día de hoy, como en este actual grupo de gobierno incluso hay mayoritariamente mujeres que hombres al frente de esas responsabilidades, que como digo, las podemos hacer en igualdad de condiciones, ¿no? Claro, pero a veces nos preguntamos, ¿la paridad se impone? La paridad se impone y yo creo que, y además yo soy partidaria de que esa imposición ha sido necesaria porque la voluntad a que nos dejaran participar a las mujeres en la vida política no era signo, y así se constata en la historia, de que las mujeres fuéramos a copar esas cotas de poder. Ha tenido que ser una norma, una ley, una acción de estas que llaman discriminación positiva para que la mujer pudiera formar parte de la sociedad en lo público, en lo político, en cualquier ámbito de nuestra vida. Y sí, ha tenido que ser una acción de discriminación positiva la que obligue a la administración a que en igualdad de condiciones ocupemos los puestos que nos merecemos. Se crea un Ministerio de Igualdad, se crean las concejalías de igualdad. ¿Y qué se hace desde la política? ¿Qué posibilidad hay desde la política para cambiar la mentalidad social, la psicología social? Pues todo. Todo porque además es una obligación de la administración pública. Existe no solamente una constitución, una carta magna que nos ampara, que dice que las mujeres y los hombres tenemos que tener las mismas oportunidades, tenemos los mismos derechos y eso luego se desarrolla con otro marco normativo. Es de obligado cumplimiento el que las administraciones fomentemos los espacios y los mecanismos para que haya igualdad de condiciones. Y en ese marco garantista, las administraciones públicas tenemos la obligación de establecer políticas públicas, políticas de igualdad que hagan posible que la cotidianidad de las mujeres no solamente quede en un papel, sino en la vida real. Cuando hablamos de igualdad salarial, cuando hablamos de esa brecha que a día de hoy nos siguen manifestándose las estadísticas de que las mujeres en el siglo XXI en España cobramos un 19% menos que los hombres en igualdad de condiciones laborales, con las mismas funciones. Eso es una discriminación brutal que no podemos consentir. Un último aspecto, la administración local tiene quizás la ventaja de estar un poco más cerca del ciudadano, en este caso de la ciudadana. Sí, nosotros somos la puerta de entrada a las demandas, a las necesidades de nuestros vecinos y de nuestras vecinas, ¿no? Y tenemos la responsabilidad de asumir la situación en la que nos encontramos. Es verdad. Y recientemente el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, por ejemplo, hizo que se nos devolvieran a las administraciones locales unas competencias que en su momento tuvimos y que en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad nos quitaron y que nos habían dicho que nosotros no íbamos a ser la primera puerta de entrada a las mujeres
que necesitaban no solamente ser amparadas y que la administración le garantizara su seguridad, sino a que cortáramos esa puerta de entrada y cortáramos la accesibilidad para que las mujeres pidieran ayuda. Esto era gravísimo. Y las administraciones locales pudimos seguir haciéndolo con una ley de municipio que en el 2015 dijo que no, que esto era una locura, que cómo íbamos a decirle a una mujer que estaba sufriendo una situación de violencia de género que fuera al ámbito insular o autonómico a pedir auxilio. Esto era una barbaridad. Y por suerte, las administraciones y el gobierno ha tenido la posibilidad de devolver esas competencias en violencia de género a los ayuntamientos y vamos a seguir prestando esa garantía. Pero indudablemente las administraciones locales tenemos que seguir estando donde hasta ahora hemos estado, al lado de nuestras mujeres, al lado también de los hombres, pero sobre todo de aquellas que más lo necesitan y de aquellas a las que entienden que sus derechos están siendo vulnerados. Hemos querido también conocer la opinión de mujeres cuya experiencia nos revela que las estadísticas no son solo números. Cataiza Afonso y Noelia Díaz son dos mujeres vinculadas a profesiones muy diferentes. Ambas, del municipio de Ingenio, destacan por haber marcado distancias con lo establecido. Cataiza es entrenadora profesional de fútbol sala y Noelia ingeniera química volcada en la investigación y en la formación del futuro de la ingeniería. Con Cataiza hemos quedado en las Majoreras, muy cerca de la cancha en la que empezó a jugar. En aquel momento el fútbol sala no era un deporte para mujeres. En mi caso era desde que siempre me gustó el fútbol y mi padre no le gustaba que yo jugara al fútbol. Él tenía una cadena de fútbol sala que él estaba en eso metido, tal, y yo siempre iba a todos los partidos con ellos, pero nunca me dejó jugar fútbol, hasta que ya yo decidí en un momento dado revelarme un poquito y decir, ya 19, 20 años o más, puede ser, 20 y pico años, y decir, bueno, pues me voy a la cancha a jugar un día con mi primo, aunque no supiera ni darle una patada al balón. Y así empezó un poquito todo. ¿Hay ligas de fútbol sala? ¿Ya el deporte femenino en este sentido, en el fútbol, está empezando a ser considerado a través de las federaciones? Hay una liga de fútbol sala muy cortita porque en el fútbol sala hay poquitos equipos. Yo creo que como esto sigue así se va a perder. Y hay copa de fútbol sala para complementar ese tiempo y llegar hasta verano con una competición. Porque encendemos la televisión y todos los partidos de liga son de hombres. De hombres, efectivamente. ¿Por qué? Es que no está reconocido realmente. Una jugadora de fútbol, a lo mejor, no sé exactamente cuánto cobra una jugadora de fútbol profesional, porque no lo sé, no te lo voy a decir, de fútbol, no de fútbol sala, pero no tiene nada que ver con lo que cobra un jugador de fútbol profesional. No tiene nada que ver y eso es lo que las mujeres básicamente quieren conseguir, de que sea igualdad, no en el fútbol, en cualquier deporte. Que si él cobra 1.000, yo también puedo cobrar 1.000 euros. Y si él cobra 3 millones, pues yo también lo puedo cobrar, ¿no? Que es lo más justo. Hombre, yo le diría que no se ponga obstáculos a sí misma, porque hay veces que nosotras mismas nos ponemos esos obstáculos, nosotras mismas pensamos en el qué dirá mi marido, o qué dirá mi hermano, o qué dirá mi madre, o mi padre, o mi pareja, o lo que sea, ¿no? Ya sea hombre o mujer, la pareja que pueda tener, ya sea hombre o sea mujer. No me dedico solamente a la mujer de que quiera hacer el deporte que quiera, sino los hombres que hagan el deporte que también les guste, ¿vale? Que no le busquen un pero a sí mismo o piensen en el qué dirán, porque al fin y al cabo cada uno ha vivido su vida como le ha dado la gana. Y lo principal es que tú hagas el deporte y vivas tu vida como a ti te dé la gana. Pero al margen del que dirán también están las oportunidades. Efectivamente, ¿Hay igual de oportunidades para hombres que para mujeres? No igual ¿En el deporte? No. Desde mi punto de vista no lo hay. No hay la misma oportunidad para un hombre que para una mujer. Eso, vamos, aquí y en otro lado del mundo, pero nunca. Yo creo que donde mejor se está dando ahora lo del tema del fútbol femenino es en Estados Unidos, que es donde más reconocido está, pero aún así le falta. Noelia, sin embargo, responde a un perfil distinto. Su juventud la aleja de aquellas de más de 40 años en las que la ingeniería química alejaba a las mujeres de las aulas y mucho más de los laboratorios de investigación. Cuando tú estudiaste, generalmente las personas que te rodeaban, las mujeres que te rodeaban, ¿llevaban la misma opción profesional? En los estudios sí, cuando estudiaba en la universidad. Pero como te comento, en ingeniería hay algunas carreras donde sí hay más mujeres y otras en las que apenas
se las ve. La ingeniería mecánica, por ejemplo. Por ejemplo, en No, ingeniería ya, mecánica me o en parece. ingeniería eléctrica es difícil encontrar alumnas. ¿Por qué en ingeniería química sí y en esas otras ingenierías muy demandadas más por los hombres que por las mujeres, pues no encontramos ese número deseado de presencia femenina? Yo creo que porque la ingeniería química se presta un poquito más al ámbito de la investigación y ahí sí que hay mujeres que se ven atraídas por esa labor profesional. Porque la química creo que es una asignatura bastante llamada por las mujeres. ¿Consideras que has tenido, no digo suerte, porque la suerte es algo que se debe vibrar mucho entre comillas, pero sí que has contado con la aceptación suficiente a la hora de dedicarte a lo que realmente te gustaba? Sí, sin duda. ¿Ser mujer no ha sido para ti un obstáculo? No, a día de hoy no. Sí que reconozco que a día de hoy empieza a ser complicado pensar en, no es mi caso, pero sí pensar en la conciliación familiar. Y en eso sí que creo que todavía las mujeres tenemos un pasito por detrás respecto a los hombres. ¿Y la conciliación familiar en tu trabajo concreto? En general en el mundo de la universidad, la investigación, sí. ¿Cuántas horas al día te dedicas a la investigación? Pues bastantes, porque luego depende también de tu implicación personal, si solo te dedicas a la investigación con un fin laboral o si también estás con tu tesis doctoral y quieres pues dedicarle un poquito más allá en vista a una progresión, pues entonces sí que le dedicas más que una jornada laboral. ¿En cuál es tu caso? Pues ese. El de todo el día. El de todo el día. Sí, bastantes horas. Sí. ¿Crees que las mujeres están bien consideradas en el mundo de la ciencia? ¿O todavía hay reticencias por ser mujer? Yo no creo que sea tanto una cuestión desde el punto de vista de cómo nos consideran. No creo que ahí esté el problema. Nunca me he encontrado en esa situación, la verdad. ¿Cuál es el problema entonces? Creo que no he tenido la capacidad de captarlo o las experiencias suficientes para captarlo. Creo que sí existe desde el punto de vista de una carrera a largo plazo una limitación en aquellas personas que quieran conciliar la vida familiar con la vida laboral, pues porque tu jornada no va a ser de 8 horas. Y no va a ser de 8 horas solo por la dedicación, sino también por los horarios. En la universidad impartimos clases hasta las 9 de la noche. Pues eso hay que tomarlo en consideración con los horarios del día a día. ¿Qué ha aportado la mujer a la ciencia? Pues muchísimo. Hay mujeres muy importantes en el ámbito científico que creo que son conocidas por todos, pero más allá de nombres particulares, creo que todas las personas que desarrollan su profesión con ahínco, con esmero y con esfuerzo, aportan, con lo cual habrán aportado tantas aquellas que hayan trabajado desde esa perspectiva. Entonces, ¿crees que están todas las que son? No, por supuesto que no. Serán muchísimas más. A eso es a lo que voy. Que toda persona que desarrolla su trabajo con ánimo, con esfuerzo y con voluntad de crecimiento, aporta. Al margen de que podamos decir ahora que tantas mujeres han aportado a la ciencia o tantos hombres han aportado a la ciencia. Todo aquel que trabaje de esa manera aportará y, por tanto, los números serán los que correspondan en función de las personas que han participado. ¿Cómo se potencia desde la universidad el acceso de la mujer a proyectos de investigación? Pues se potencia en régimen de igualdad, la verdad. No, como miembro de un equipo investigador, cuando sale una convocatoria para hacer un contrato, o como como profesor que participa en un proyecto, el currículum es lo que manda, tu experiencia investigadora, el ámbito al que te dediques, eso es lo que manda. Con lo cual ya te digo que yo desde el punto de vista de la universidad y de la investigación creo que tenemos una situación de igualdad. Los datos son esperanzadores, aunque el camino de la igualdad de género siga siendo tortuoso. Siempre nos quedará el 8 de marzo para reivindicarlo y el resto del año para seguir avanzando.